Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de hoy aquí, transmitiendo en vivo desde la revista Peninsular en Mérida, Yucatán, México. Qué gusto que estén viéndonos, sintonizándonos o viendo la repetición en YouTube o en Facebook. Hoy vamos a hablar, vamos a tener una charla con Álvaro Carcaño Ricalde, un gran actor mexicano. Los voy a poner un poco en perspectiva generacional, como siempre. De eso trata este programa, de las generaciones. De la partida de Porfirio Díaz, 1911, 1910, 11, 12, hasta 1938, México vivió lo que en la teoría generacional conocemos como una crisis institucional, una época de instituciones completamente destruidas. Un evento muy llamativo de esta época es que en 1919 llegó la influenza a México. Esa influenza mató a 1 millón de personas. ¿Y qué pasó? Que el gobierno mexicano estaba tan desestructurado, la guerra interna era tan fuerte entre los que se disputaban el poder, que no hubo una sola institución que estuviera a la altura para tratar de curar y salvar a 1 millón de mexicanos. Años después, la historia oficial nos dijo que esas personas habían muerto peleando por sus ideales en la revolución, pero pues hoy sabemos que eso es falso. Fue un golpe muy duro para la sociedad civil, y aún así todavía faltaban 20 años más de crisis institucional. Finalmente esta acabó cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo y creó nuevas estructuras de gobierno, y a partir de ahí la sociedad pudo volver a empezar a vivir en la institucionalidad. Toda la generación de hombres y mujeres mexicanos que nacen en estos años pertenecen a la generación silenciosa mexicana. Esta generación es la generación que produjo a los más grandes artistas mexicanos de cualquier época. Toda la época de oro del cine mexicano, la época de oro del teatro, todos son personas de esos tiempos. En México la generación silenciosa abarca desde 1911 hasta 1938. No hay que olvidar que una generación dura de 17 a 30 años y un ciclo histórico se divide en 4, y cada una de esas etapas produce a una generación. Bueno, con esto dicho, voy a presentarles a Álvaro Carcaño Ricalde. Bienvenido a la revista Peninsular. Gracias por haber aceptado la invitación para una entrevista. Encantado, Edwin. Me da mucho gusto estar aquí. Fíjate que ahorita en estos tiempos yo siento que el arte, la actuación, la música están tomando otra vez mucha importancia, muy fuerte en la sociedad mexicana, y hay mucha inquietud por escuchar a las personas que de verdad conocen de estos temas, para que podamos darle luz a muchos de los padres de familia y de los niños que quieren saber más cómo es la vida de un actor, cómo es la vida de un guionista, cómo es la vida de alguien que entrega su vida al arte. Y yo creo que son demasiadas las personas que quieren saber un poco más de estos temas. Mira, este oficio del arte, este oficio de vivir en el arte y del arte, es, yo creo que el oficio en el que te pagan por hacer lo que te gusta hacer. Okay. Difícilmente encuentras esta posibilidad, y fácilmente la encuentras si lograste ubicarte en el espacio que tú querías ubicarte. Uh-huh. En mi caso fue en el arte teatral. Es decir, hablemos del arte teatral como en el sentido estricto de la actuación como tal. ¿Por qué hablo del arte teatral como principio de la actuación? Porque yo me di cuenta y me he dado cuenta que los actores de mi época salíamos de instituciones académicas como Bellas Artes, como la Escuela de la ANDA, como la Escuela Superior de Arte, no sé. Uh-huh. El punto aquí es que primero
aprendías a actuar en el teatro. Ahí es donde te hacías, ahí es donde te creabas. Y a partir de ahí podías entrar a cualquier otro medio. Llámese televisión, llámese cine, llámese radio, llámese doblaje. Okay. Pero básicamente la base técnica, la base de poder desempeñar un personaje, crear un personaje, es básicamente a través de una academia que te enseña, que te da una luz clara sobre lo que es la creación de un personaje. Y después todo lo que implica ese personaje, en dónde va a trabajar, a qué medio va a pertenecer o a cuántos medios pertenecerá al mismo tiempo. Yo creo que en mi caso yo he tenido la suerte de poder manejarme en el teatro, en el cine, en el radio, en la televisión, en el doblaje. Lo único, en el cabaret mismo, lo único que me faltó es circo. Y eso porque el Ataide no me aceptó, pero si no, hubiera ido a hacer circo. Ok, interesante. Una duda que creo que en esto podemos conectar mucho con muchos papás y muchos niños ahorita. ¿Cómo supiste que ibas a ser actor? ¿Cómo descubriste esa vocación? ¿Qué fue lo que...? Mira, yo creo que no hay... Es decir, no es algo reflexivo. Es decir, yo nunca reflexioné en qué quería hacer. Ok. Simplemente me gustaba el juego del actor. Pero primitivo, es decir, yo jugaba, pues hacía mis teatritos, mis personajes, con mis muñecos, etcétera, pero sin pensar en ir más allá de eso. Te estoy hablando de la primaria, te estoy hablando de la secundaria, y de pronto me doy cuenta que tengo la posibilidad de entrar a una escuela de teatro, que era la Escuela de Teatro de Bellas Artes, la primera escuela de teatro de Bellas Artes, que estaba justo en el Palacio de Bellas Artes, cuarto piso para ser exactos. Ok, interesante. Ahí empiezo a aprender, a darme cuenta del juego, y me gusta, me hipnotiza y continúo jugando a eso. Leo, me preparo, escucho a mis maestros como Fernando Wagner, maestros como André Moró, maestras de danza como Ana Mérida. Es decir, todos estos maestros me enseñaron el oficio, pero el oficio real, el oficio de un profesional. No, creo que me voy a dar a entender. Actualmente yo siento que los actores no están lo suficientemente preparados. Piensan que este oficio es un oficio sencillo, de solamente pararte ante la cámara o ante el micro y hablar. Es decir, tener una espontaneidad, entre comillas, y eso es suficiente. Y yo creo que eso es suficiente para tener un único personaje, es decir, tú. Y tú eres ese personaje que en última instancia se disfrazará de Napoleón, se disfrazará de charro, pero no habrá una creación de personaje. Habrá una persona diciendo un texto, con su personalidad, con su forma de decirlo, pero difícilmente logras sacarlo de ahí para convertirlo en Macbeth, por ejemplo, para convertirlo en el jorobado de Nuestra Señora, para convertirlo en no sé, el monje loco, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un actor que se formó con este entrenamiento tan profundo y un actor contemporáneo? ¿Cuál es el factor que los diferencia, si tuviéramos que encontrar? Sí, es el que acabo de mencionar. Mira, yo sinceramente creo que el actor contemporáneo no tiene suficiente antecedente académico como para poder tener la capacidad de jugar, de crear personajes, de convertirse en
el personaje que de la obra o de la película o del programa que está ¿Y esta haciendo. capacidad son horas de práctica, es estudio? Yo creo que es un antecedente Ujú. académico con mucho trabajo intelectual y físico. Ok. Trabajo de voz, trabajo de dicción, trabajo del manejo corporal, trabajo de una visión de una visión del autor. Es decir, ¿por qué el autor crea este personaje? Este personaje, ¿para qué existe dentro de una obra de teatro o dentro de una película o dentro de un programa de televisión? Ujú. Esto le da una personalidad al personaje. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó que se permitió que esto se fuera perdiendo con el paso de las generaciones? Mira, y que ahorita no se valore, por ejemplo? Porque ahora la espontaneidad, entre comillas, Ajá. es lo valorado. Es decir, hay que ser espontáneo. Fíjate la contradicción. Ajá. Tienes que ser espontáneo. Automáticamente ya es una orden, ya no es espontaneidad. Pero bueno, lo que ahora se magnifica Ujú. es la espontaneidad del actor, la espontaneidad de una persona que se para ante las cámaras o en un escenario y dice un texto. Ok. Entonces, no crea un personaje, es él diciendo un texto, tratando de ser espontáneo, tratando de que la gente crea que tiene esta facilidad, esta soltura para decir los textos, pero esa misma soltura, esa misma fórmula Ujú. es la que va a usar en teatro, televisión, cine, doblaje, radio, lo que sea. No hay una creación, es decir, tú doblas a un actor, ves al actor, lo escuchas, ves el momento escénico en el que está, y lo que tú tienes que hacer es darle vida con la voz a ese momento. Es correcto. Ahora no se hace eso. Ahora hay que entrar a tiempo y salir a tiempo, que quede el sync perfecto. Ya no importa el matiz, ya no importa la intención, eso no tiene ya importancia. Wow. Sí, ahorita lo que importa es estar en sync. Empezar a tiempo y terminar a tiempo. Wow. Y, por supuesto, cuando hay labiales, encontrar la posibilidad de cambiar una palabra para que tenga labial y que se vea la labial. Pero de eso a crear la voz de ese personaje en tu idioma hay una diferencia enorme. Claro. Y por ejemplo, ¿cuál fue tu primera experiencia en doblaje? ¿Cómo empezó? ¿O cuál es la que más te gusta? He hecho tantos que Sí. el oso hormiguero y la hormiga. Yo hacía la hormiga y me divertía como Ok. enano, de acuerdo a mi estatura. Recuerdo perfectamente las caricaturas del oso hormiga y de la hormiga. ¿Y el lenguaje original de esa caricatura era? ¿En francés? En inglés. Ah, era en inglés. Ok. Pepe Le Pew era un francés. Era un francés, ok. Que era un zorrillo que era el que enamoraba a todas las gatas. Sí, exacto. Y era el clásico galán francés, Sí. que en aquella época era el galán, pues el galán per se. Ajá. Es decir, los galanes eran así, Ok. eran con esta voz grave, con esta fórmula de hablar lento, de ser perspicaz, suspicaz, amable, gentil. Claro. Eso era Sí. la forma de enamorar de aquel entonces. Sí. Entonces era el prototipo. Ya. Y Pepe Le Pew es eso. Es esa. Sí, como no lo recuerdo. personaje que Recuerdo. De hecho, formaban parte de la Pantera Rosa, ¿no? Eran. No. Eran. Es que había tal cantidad de caricaturas en aquel entonces Sí. que pues estaba la Pantera Rosa, pero Ajá. habían los Archies, por ejemplo. Ok. Había
el oso hormiguero, había el cascarrabias, había Sí, lo recuerdo. una cantidad enorme de caricaturas. En aquel entonces, bueno, había que crear una voz y una personalidad para cada uno de los personajes, ¿no? O sea, el no- cascarrabias había que crearlo, hacer un tipo que verdaderamente, para poder jugar, para que el personaje mantuviera su personalidad, Qué para que no interesante. se diluyera, para que no quedara la caricatura con una voz extraña Ya. que podría o no adaptarse. Ok. Es decir, se creaban las voces para el personaje que estabas viendo que estaba en pantalla. Había arte. Sí. Y ahorita lo que harían sería nada más hacer el texto Sí. y cuadrarlo con el movimiento de la boca. El sync. Mira, si está en sync, ya le hiciste. Ok. Híjole. Ya. Bueno, suena triste. Sí, De hecho, desafortunadamente. Sabes que le resta valor, le resta calidad, le resta importancia Sí. al trabajo. Como que se ha convertido en una zona de confort en la que vas a ganar dinero. Y bueno, ¿cuánto dura el programa? Media hora. Bueno, pues entonces digo un chiste, digo otro chiste, y ahora me hago el natural, y entonces se me cae algo y lo recojo naturalmente. Y se cayó sin necesidad de que se cayera, Ok. y sin darle y sin servir para nada dentro del momento en el que estás. Cada escena es un momento específico de algo que está sucediendo. No puedes de pronto, que se me cayeron los anteojos, y los recojo, y eso ya es espontáneo. Mira, ¿viste cómo salvó la escena? Recogió los anteojos. Y entonces el personaje, el momento dramático en el que se encontraba, ¿qué? Se perdió. Se puede perder tranquilamente, y luego querer retomarlo, es un hecho que no vas a poder retomarlo. Si lo rompes, ya no. Retomarlo empieza otra vez cuesta arriba. Ya lo había hecho el autor. Sí. Ya había uno empezado a elevar. Y de pronto la espontaneidad dice, no importa. Y se acabó el personaje. Ok. Y se acabó la obra. Y todo se convierte en, no sé, en espontáneo. Ok. Hablando de espontaneidad y de trabajo duro en la educación, este maestro ruso del teatro, Stanislavski. Stanislavski ha muerto, se decía por ahí. Ajá. Pero todos, el Actor Studio y demás, el David Mamet y todos estos, Sí. lo que han hecho es lo que han hecho muchos filósofos de estos autores de autoayuda. Okay. Es decir, cogen un poquito de Osho, cogen un poquito de Sai Baba, cogen un poquito de Krishnamurti, cogen un poquito, no sé, de Freud, etcétera, y hacen su ensalada y la venden como si fuera la nueva filosofía que te va a salvar, la filosofía que te va a hacer salir avante en tu vida, en tus sufrimientos. Entonces, ok. Es recuerdo una falsedad absoluta. Sí, claro. A mí me da risa, recuerdo pero es trágico. Haber leído la vida de Marlon Brando. Hace algunos años la leí. Curiosamente, él en lo personal creo que a lo que menos se parece es a Vito Corleone, pero recuerdo que en sus primeros años de estudio él dice que fue gracias a Stanislavski que pudo aprender a actuar y a llevar esos papeles, esos niveles. Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, yo sí creo que el actor tiene obligación de tener una técnica teatral que le permita crear personajes a fondo, personajes de peso, personajes que verdaderamente a la gente le impacte el personaje creado,
que está dentro de la obra. No es un personaje que ande flotando en el exterior y que sea simplemente para darte gusto, sino que dentro de la obra que estás jugando, Sí. yo sí considero que el trabajo del actor es un juego de niños. Entonces, bueno, pero ese juego de niños requiere de una técnica, requiere de algo que te permita mantener ese personaje a través de todo un espacio de tiempo, de acuerdo marcado, del tiempo marcado por el autor, de los estados de ánimo, de los matices que ese ser humano creado por ese escritor los vive. Okay. Es decir, vivir el personaje, está muy manido ese dicho, pero sí, insisto, hay que vivir ese personaje, pero para vivirlo sin desgaste, para vivirlo con realidad, hay que tener una técnica que te permita adentrarte. Es correcto. Fíjate, lo interesante, yo estoy sintetizando, comprimiendo lo que nos estás diciendo, es necesaria esta formación estructural para poder entonces llevar a cabo esta profundidad a la hora de hacer una actuación. Sí. 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 O sea, Sí. Fíjate que hay un dicho que me gusta mucho que dice: el camino al éxito es practicar muchas horas, aprender de los errores propios y ajenos y después volver a seguir practicando. Sí. Y tanto Malcolm Gladwell dice que el cerebro necesita 10,000 horas haciendo algo para dominar algo. Y Robert Greene dice que necesita 20,000 horas haciendo algo para lograr el nivel de la maestría. Entonces, lo que nos estás diciendo es, si de verdad quieres llegar a ser un actor exitoso, tienes que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo. No es algo que sea espontáneo, gratis, y salió con el don. No. Detrás de eso hay mucho esfuerzo. Sí. Mira, yo creo que el don, si tú tienes voz, tienes el don para poder cantar y te educan la voz, requieres de horas enteras para poder llegar a los 70 años cantando con una voz como si tuvieras 20. Okay. Pero esto es trabajo y más trabajo, técnica y más técnica. Y estos son horas y esfuerzos. Bueno, es lo mismo que requiere un actor. Exactamente. Yo soy de la generación X. Yo los domingos me levantaba a las 7 de la mañana, encendía la televisión, primero veía En Familia con Chabelo, y luego veía Odisea Burbujas. Y creo que ahí te conocí, en Odisea Burbujas. Sí. ¿Qué recuerdos te trae Burbujas? ¿Qué significó haber estado ahí y haber estado en no sé cuántos millones y millones de hogares todos los domingos con niños que veíamos Burbujas? Y déjame agregar algo. Yo me considero, como te dije hace rato, yo soy lector. Mi vida es la lectura. Recuerdo El Exprimidor de Libros, La Máquina del Tiempo. O sea, recuerdo que era un programa que incentivaba a amar la cultura. Uh-huh. Pero, bueno, prefiero que tú mejor nos des tu... Pero es que ya lo dijiste. Es decir, era un programa que incentivaba a los niños a adentrarse en los libros, a ver lo que era la literatura, personajes de la literatura. Sí. Es decir, viajar a diferentes países con diferentes personajes. Napoleón, Pitágoras, Bach, Cleopatra, en fin, para que los niños conocieran la historia. Sí, la verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos uh-huh. de Odisea Burbujas. Yo la pasaba muy bien, okay. Me divertía como enano y especialmente tenía el gusto de saber que los niños estaban aprendiendo algo, que a los niños los estábamos incitando a adentrarse en la historia, en la literatura, en el teatro.
Entonces, eso para mí es muy placentero. ¿Quién era quién dirigía y producía la? Enrique Segoviano. Enrique Segoviano. Sí. Todos esos sets a lo largo de, no sé cuántos años duró Burbujas, yo creo que unos 10, 15 años más o menos. No tantos, pero sí fueron alrededor de 8 años. Alrededor de 8 años. Y fueron cientos de sets, ¿no? Porque, pero, ojo, ahí entramos en la primera técnica. Okay. Era chroma key. No íbamos a ningún lado. Okay. Estábamos en un foro con una pantalla verde atrás, okay, en la cual se creaba el escenario. Okay. Y adelante se ponían unos elementos, si era selva, para que pudiéramos mover, pero en realidad no había selva. Ok. El chroma key fue la primera técnica para crear mundos, okay, en los cuales, que ahora es el común denominador en el cine, sí, ¿no? Sí. Es decir, todos son efectos especiales. ¿Todo? Bueno, ese era un efecto especial que se inició, se llamaba chroma key, y se inició con la televisión. Wow. Entonces, ¿y cuántos sets eran en Burbujas? Podía haber 1000, pero todo era croma. Con el fondo. Qué interesante. Todo era croma. Okay. ¿Y el laboratorio? El laboratorio sí existía, pero okay, eran unos elementos del laboratorio, okay, pero era lo único real. Lo demás todo era creado en croma. Ok, qué interesante. Yo creo que ese programa marcó a mi generación en muchos aspectos. Creo que sí. A los millennials no. Yo creo que los millennials ya no conocieron Odisea de Burbujas. Los millennials en México empiezan a ser en el 83, entonces ya definitivamente no les toca. No. Pero a mi generación nos tocó Patas Verdes, el Pistachón Zigzag. Sí. Oye, nada más para que los millennials que nos están viendo, ¿tú qué rol jugabas en Odisea de Burbujas? Yo hacía todos los personajes a los que Patas Verdes y Pistachón visitaban. Okay. Mafafa y todos. El profesor Memelovsky. Okay. En alguna ocasión hice a Memelovsky. Pero que esa fue la parte que más me gustó a mí. Okay. Es decir, yo cada semana hacía un personaje diferente. Exacto. Okay. No era esta tediosa fórmula de cada semana repetir el mismo personaje. Okay. Entonces para mí en lo personal fue maravilloso, porque me permitió crear infinidad de personajes. Entonces no había rutina, era menos rutinario y era más poder jugar. Por supuesto. A la innovación. Me divertía como enano, porque a Viernes, por ejemplo, le inventaba cosas, o al mismo Bach le inventaba cosas que, por supuesto, yo había leído. De pronto me toca Bach, me leía lo más posible sobre Bach, para poder de pronto decir cosas y jugar con el personaje. ¿No? Qué interesante. Bueno, es que imagínate, todos los de la generación X que ahorita nos están viendo, pues es entender un poco más de aquellos domingos en la mañana en los que veíamos falta ese pero programa. Hay algo que no se toma en consideración. Mira, a ver, la pantomima. Yo creo que el actor mimo es el que tiene la mayor facilidad de crear corporalmente personajes. Okay. Un mimo puede ser un cojo, un jorobado, uno que tiene estrabismo, puede pararse de manos, puede crear 1000 personajes y hablar corporalmente, y solamente hacer uso de la palabra cuando es estrictamente necesario. Entonces, a ver, a los que quieren iniciarse, entonces, el primer paso es la pantomima. ¿La pantomima? La pantomima es el primer paso, el manejo corporal. Ojo, la pantomima no es lo mismo que la mímica. A ver. Son dos cosas totalmente distintas. Okay. La mímica es hacer gestos y la pantomima es crear mundos. Tú creas un escenario en pantomima, es decir, tú tomas un objeto
y lo haces que exista, que la gente lo vea, que la gente sienta que tiene un peso, Sí. o que es liviano. Tú lo creas. Ok. Tú le dices, tú le muestras al espectador un sitio en el cual te recargas sin que exista. Esto es hablar corporalmente. Esto es crear sin necesidad de nada. Ok. Es un poco como la música. La música de Tchaikovsky, ruso, Ujú. la oyen en China y les encanta. Bueno, un mimo lo puedes ver en Francia, pero igual lo puedes ver en Timbuktu y lo vas a entender. Exacto. Y no. vas a creer lo que te está diciendo. Vas a creer que está haciendo un pez, que esto es un pez. Y lo vas a creer porque lo estás viendo. Porque hay un control, un manejo corporal que es básico para el actor. El lenguaje corporal. Entonces esto, volviendo a lo que decíamos al principio, esta disciplina, esta estructuración, este entrenamiento, necesita entonces de este lenguaje corporal para poder ser más convincente a la hora en la que... No, para ser convincente y ser Ajá. real. Y ser real. Ser real, para que verdaderamente crees algo. De acuerdo. Es decir, yo no quiero convencer al espectador, yo quiero que el espectador lo visualice como una realidad. No lo quiero convencer de nada. Ok. Quiero que él esté convencido, que él vea los personajes, vea un tuerto, vea una gesticulación, es decir, vea personajes sin necesidad de caracterizarlos, Ok. con maquillaje o con peluquería o con vestuario. De acuerdo. Si a eso le agregas el vestuario o la peluquería, entonces ya redondeas. Pero tienes que partir de la otra base. Ok. Y cuando le agregas... Ahí todo es sin sonido. Todo es sin voz. Porque no se requiere. No se requiere. Cuando metemos el factor voz, ya no es un mimo, pero ya estamos viendo... Ajá, pero espérame. El actor Ajá. que solo habla es Sí. el actor espontáneo que no convence. Pero el actor que de verdad crea un personaje y habla, pero habla corporalmente, habla desde el interior, siente al personaje, lo percibe, lo exhibe, lo contempla mentalmente y luego lo transmite al espectador. Eso es el actor. Ok. Lo demás es algo. Que, sí, pero queda un poco hueco. ¿Sí? Por ejemplo, si ahorita nos están viendo papás de niños y esos papás sienten que el niño le gusta mucho la actuación o puede ser artista, sería un buen consejo decirles que empiecen aprendiendo pantomima. Sí, mira, el punto aquí es que la pantomima, como todo, Ujú. hubo una moda. Marceau creó a la recherche de la mimique, Ajá. es su libro de cabecera, Ajá. en búsqueda el renacimiento de la mímica. Es decir, ya no hay maestros de pantomima. Oh, ok. Entonces, ahora la actuación se enseña de otra manera. La Ya. actuación es hablar bien. Ahora, aquí haces como que estás enojado. Aquí haces como que tienes sueño. Hacer como no es lo mismo que estar enojado, tener sueño, no es lo mismo. Y el personaje, para que sea un personaje real, un personaje vivo, tiene que ser, tiene que sentir, tiene que tener hambre, tiene que comer, tiene que ver lo que está, lo que se supone que debe. Aquí haces como que ves, no, aquí ves. Ya.
¿qué rol juegan las emociones en todo esto? O sea, el actor usa sus emociones para... Por supuesto, el Ok. actor tiene la obligación, por eso es la técnica. La técnica te enseña a echar mano de tus emociones para poder expresar. Ujú. Si no, se siente la frialdad, volvemos a lo mismo. Si no, es un diálogo dicho. Pero ese diálogo, para que tenga peso, tiene que tener subtexto, tiene que tener intención, tiene que tener matices. Esto es lo que crea un actor, esto es lo que crea a los grandes actores. Ok. Brando era eso. Y no sé, hay Sí, infinidad sí, de grandes actores que viven, que tienen subtextos, que tienen una razón para decir cada texto. El texto no se dice gratuitamente porque aquí tengo que decir hola, buenas tardes. Ese hola, buenas tardes puede tener 10 connotaciones. Hola, buenas tardes enfurecido. Hola, buenas tardes con un dolor intenso. Hola, buenas tardes con una alegría grandiosa. Solamente ahí tenemos ya 3 intenciones diferentes. Entonces, en una misma frase. Entonces, el actor, ¿de dónde saca la emoción para representar lo que quiere representar? De su interior. Pero es un recuerdo, es utilizar un recuerdo. Puedes, Oh. sí. Es decir, tú tomas tus recuerdos y aprendes a manejarlos y a archivarlos. Y Ok. sabes, es decir, recuerdas cuando has estado enojado, cuál ha sido tu emoción interna cuando te enfureces. Ujú. De esto echas mano cuando creas un personaje, cuando estás hablando, cuando este personaje que estás creando está enfurecido. Estás echando mano de tu recuerdo psicológico, Ajá. adentrándolo Y y expulsándolo. Y eso es, obviamente, porque ya en ese momento estás viviendo Por lo que supuesto. estás queriendo comunicar. Ahora, eso mismo con la voz. Es decir, ¿qué sucede cuando tú estás en la radio? No hay expresión física ¿No? de ningún tipo. De ningún tipo. Tienes que crearlo con la voz. Exacto. Y para crearlo con la voz tienes que tener emoción. Tienes que estar visualizando lo que estás diciendo, por qué lo estás diciendo, cómo lo estás diciendo. Tú lo tienes en tu interior y lo que haces es externarlo. Y es ahí cuando la gente cree, cuando la gente dice en el radio, ah, caray, ¿viste? ¿Oíste eso? Porque el actor está creando ese personaje y le está dando vida. Está verdaderamente... Es que, claro, ya me fui a otro... No. Cada medio es un medio que tiene una técnica muy particular. Entonces, Ajá. cuando hablamos del radio, por ejemplo, del que te estaba mencionando, Ujú. tiene una técnica particular, es decir, es la emoción, pero saberla usar con la voz. No es lo mismo hacer una voz que no puede hablar. Hacer una voz que habla tranquilamente porque no tiene importancia. De acuerdo. Entonces, ahí hay 2 personajes. Un personaje que sufre o un personaje que finalmente tiene un padecimiento. Ok. Solo con la voz. Solo con la voz. ¿Televisión? Es el juego de la voz y el cuerpo. Ahí tienes los 2 medios unidos. ¿Podemos decir que alguno sea más difícil que el otro? Yo creo que todos son difíciles cuando los vas a hacer verdaderamente, cuando los vas a crear realmente. Ujú. Es fácil cuando todo lo sueltas de la misma manera, llámese radio, llámese televisión, llámese teatro, llámese... Ok. Cuando tú estás creando interiormente, cuando tú tienes insisto, un subtexto, una visión de lo que está sucediendo y lo expones,
echas mano del cuerpo y de la voz. De acuerdo. Y de pronto la voz en el radio, no. Es decir, el actor de radio, el verdadero actor de radio, el que verdaderamente proyecta emociones en el micro, las está sintiendo, y tú ves a los actores en el radio con los papeles, creando el personaje físicamente. Sí, para lograr Que la salida de la voz sea la adecuada al personaje que está hablando. Bueno, tú que iniciaste en teatro, ¿no? Sí. El teatro fue tu base para luego hacer todo lo demás, porque has hecho cine, has hecho radio, has hecho televisión. El teatro se convirtió, o sea, sí. El teatro fue mi base de despegue. Exactamente. Sí. Ok. ¿Cuál es tu obra de teatro favorita? Uy. ¿Cuál es la que te hace sonreír cuando la recuerdas? Todas. Todas. Es que yo en mi oficio me divierto mucho. En todas. Todo, Recientemente, ¿en cuál estás participando? Bueno, ¿cuál es la lo más? último fue La boda de Valentina, que fue una película. Ok. Pero, no sé, he hecho Más de 60. no sé, más de 60 obras de teatro, no sé, 300 o no sé si 500 horas de televisión. Ok. He hecho radio en Radio Universidad, en Radio Educación, en Radio Imer. Hice radionovelas en alguna época. Ok. Pues es que yo me divierto en todo, ¿sabes? ¿Cómo se llama la película? La boda de Valentina. La boda de Valentina. No es precisamente... Ajá. Está bien, ¿no? Está divertido. Está bien. Es un trabajo divertido. Ok. Mira. Si tú la pasas bien y te diviertes en lo que estás haciendo, lo que sea, ya la pasaste bien. Así se vive. Okay. El oficio de vivir es pasarla bien. Pasarla bien. Es correcto. Oye, y por ejemplo, volviendo un poco al tema de la educación, ¿puede un niño, una persona que decida dedicarse a la actuación, puede llevar una educación normal, escolar, y una educación de artista y llegar al destino de, como decía Robert Greene, de la maestría en la actuación, o es tan celosa que requeriría que el niño o el joven se volcaran totalmente a ella? Hablando en términos del día de hoy. No, yo creo que tiene que haber un antecedente académico obligatorio. Ok. Obligatoriamente el actor tiene que tener un antecedente académico. No es esto de que no requiero del antecedente académico para actuar. Al contrario, son tus apoyos. Okay. El antecedente académico, de hecho, terminar mínimo la preparatoria y luego entrar a la escuela de teatro, pero a una escuela de teatro profesional. No quiero que se me malinterprete. Hay academias de teatro, como hay academias de danza, que no es lo mismo que ir a la escuela de danza o a la escuela de arte teatral. Okay. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es más superficial y la otra es mucho más profunda. Okay. ¿Cómo es la vida de una persona dedicada al arte? Porque la pregunta viene porque hoy muchos papás le tienen miedo a que sus hijos agarren un camino tal vez que no es tan convencional como estudiar administración, contaduría, psicología o economía, y le tienen miedo tal vez a que a su hijo o su sobrino emprenda este camino y luego no encuentre la satisfacción, la autorrealización. Yo creo que y ese puede ser un impedimento para que los niños artistas lleguen a hacer todo lo que en realidad pueden llegar a hacer. Porque mira, actualmente el éxito es económico, no es no es un éxito intelectual, no es un éxito del gusto por hacer. Es decir, la preocupación es cuánto vas a ganar y de qué vas a vivir. Sí. A pesar de que el niño o la niña sean tristes el resto de su vida, por no llevarlo más allá. Exacto.
Es decir, si yo quiero que mi hijo lleve una vida feliz, debo permitirle, debo aceptar y permitirle la inclinación que tiene. Ahora, que es importante tener un antecedente académico es obligatorio, vamos. De acuerdo. Entonces puede llevar hasta la prepa, podría llevar las dos, la educación oficial, la educación, y eventualmente ya después de la prepa empezar una carrera, entrar ya dedicado a un juego serio y entrar a una escuela de arte teatral o de danza, pero realmente a una escuela para crear profesionales del arte. Así como se crean profesionales en la contaduría o en la licenciatura o en las leyes o en la medicina, qué sé yo. Bueno, el actor o el bailarín requieren de una facultad de actuación o una facultad de danza, así como hay una facultad de odontología. Claro, exactamente. ¿Qué les podemos decir entonces a los niños que sienten que tienen talento y creen que pueden seguir por este camino de la actuación y del arte? Yo lo que les diría, mira, estudia, aprende, y llegado el momento, solito te vas a inclinar. Ok, va. Yo creo que es importante, yo creo que esta entrevista vale la pena escucharla varias veces para poder entender bien todo de lo que se trata la vida de un actor y de la actuación y toda tu experiencia, y que no tengan miedo a dar este paso. Entonces no, fíjate que no, si realmente te gusta, tú solito vas a buscar tu perfeccionamiento. Exacto. Porque te gusta el oficio, porque estás buscando tu realización. No se trata de entrar a este juego porque soy más guapo o menos guapo, más bonita o menos bonita, porque quiero firmar autógrafos y ganar mucho dinero. Y eso suele suceder. Okay. Pero es una vida muy corta. Y cuando esa se acabó. Yo llevo 50 años en el oficio y vivo muy bien. Y hay quien tiene 5 años y ya acabó su carrera. Estas son las diferencias. Exactamente. Yo creo que vuelvo al origen. Qué importante es tener esta estructura y esta disciplina en la vida para lograrlo todo. Sí. Para lograr lo que sea, requieres de una disciplina y de un esfuerzo inagotables. Así es. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para venir aquí a platicar. Me dio muchísimo gusto, Edwin. La verdad es que está interesantísimo todo lo que nos has estado platicando. Soy de pronto muy loquito y me excedo, pero como me gusta mi oficio, cuando hablo de él, hablo con tal vehemencia que lo sé, que todos lo contagias. De hecho, lo contagias. Es una entrevista maravillosa la de hoy. Toda esta información que nos has dado, pues es para ustedes, padres de familia, para usted, joven, que quiere encontrar su vocación y saber si el arte es el camino a seguir. Pues ya vimos que sí se puede, y es algo maravilloso y precioso seguir ese camino del arte. Del arte, pero fíjate, si uno se dedica en cuerpo y alma a esto, tienes muchas fórmulas, tienes la actuación, puedes escribir, puedes dirigir, puedes hacer vestuario, puedes hacer escenografía. Hay una cantidad de posibilidades dentro de este oficio que nadie que se dedique de corazón, de conciencia a esto, deja de vivir bien. Claro. Siempre vivirá bien, porque cuando no es Chana, es Juana. No, y además, hoy en el mundo de las redes sociales, lo principal sigue siendo la demanda de contenido. Si no hay contenido, no hay nada. Bueno, ese es el problema que yo creo que ahora se ha perdido, el contenido. Lo que está sufriendo ahora la televisión es la falta de contenidos. Durante tantos años
durante 20 años o más, creo, la Cenicienta fue la única fórmula de contenido que tenía la televisión. En las telenovelas. Sí. Cuando hay muchísimas otras fórmulas, muchísimas otras posibilidades de contenidos importantes, interesantes. Pero si algo tiene éxito, entonces sobre eso los siguientes 10 años. ¿Por qué tuvo éxito? Entonces refritean la misma con diferente nombre, pero es la misma y la misma. Es la Cenicienta siempre. Siempre. Me vino a la mente Rosa Salvaje. La Cenicienta. Claro. Cualquiera. ¿Cuál te gusta? Mencióname una y esa es la Cenicienta. Ana del Aire. Es la Cenicienta. Es la Cenicienta. Claro. Sí, todas son la misma fórmula. Y ya sabemos en qué va a acabar. Sí. Pero nos sigue intrigando y todas las noches todos frente a la televisión viendo la novela. Sí, por eso la repiten. Por eso la repiten. Porque es exitosa. Pero llega un momento en que eso se agota. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Se agotó. Se agotó, sí. Se acabó. Pero ahora entraron los narcos. Y ahora hay 40 o más series de narcos. Sí. Hasta que se agote. Pero como es el momento del narco, entonces a jalar dinero. El conflicto es que viva solo para el dinero. Claro. Una empresa es una empresa y vive. Es decir, yo hago una empresa para ganar dinero, no una empresa para perder. Para perder, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo productivo? Pero llega un momento en que eso se agota. Ahora, ¿qué sucede si se le pone un poco de chile, un poco de manteca, un poco de rabanitos, un poco de aguacate y vas creando diferentes cosas? Propuestas diferentes. Diferentes visiones de la vida, diferentes visiones de los oficios, no sé. ¿Y ahí el trabajo son los guionistas? ¿Todo empieza en un guión o dónde empieza? Mira, yo creo que sí, el inicio de todo es un guión. Ok. A partir del guión, a partir de esa historia, comienza la creación de actores, directores, vestuaristas, peluqueros, zapatería, escenógrafos, etc. Okay, a partir de una historia, de un libreto que un señor crea. ¿Escribe? Y dice, hagamos esto. Y la gente lo compra. ¿Qué requiere? ¡Pum! Así es. Pero entonces, primero va el guionista. Primero es el guionista. Después el director. El director. ¿Y después el productor? El productor es el que conjunta, verás. El productor es el que conjunta al escritor, al director, a los actores, al escenógrafo adecuado, a la vestuarista adecuada. Él es el que conjunta. Su trabajo es conjuntar a todas estas a todos estos creativos para lograr algo. De acuerdo. Lograr esta obra que a mí me pareció que es buena. Oye, me interesa tu obra. Vamos a hacerla. Yo la voy a producir. Yo voy a conseguir el dinero para crearla. Este director puede funcionarnos, estos actores pueden funcionarnos, y así va conjuntando hasta que crea. ¿El casting también corre por parte del productor? Sí. Es decir, el productor le dice al director, el director decide la parte creativa. El productor conjunta dineros, personal técnico, pero el director es el que da el ambiente, es el que crea el lugar, el que interpreta la obra. Es el director el que interpreta, es el director el que, de acuerdo con el autor, le pide al productor las necesidades que requiere esa obra en particular que va a hacer. De acuerdo. Pero es decir, el director es la cabeza que parte de un autor,
El Ujú. autor es la base. Ujú. El autor es el que, hoy hagamos Macbeth. Ay, es buena idea. ¿Qué requerimos para hacer Macbeth? Pues dinero, A ver, yo conozco un productor que puede ser muy bueno. A ver, Juan, ven. Mira, queremos hacer esta obra. Ah, Ujú. yo consigo al capitalista, al socio capitalista, al que va a Ok. poner el dinero. Bien, mira, quiero hacer unos castings porque necesito actores muy específicos para cada Para uno el de los rol, ajá. personajes. Entonces están el autor, el director, casteando actores. Y entre ellos se ponen de acuerdo junto con el productor en Sí. cuanto a los dineros, Ok. quiénes son los actores que pueden representar a esos personajes de la mejor manera. De acuerdo. Y así es como se crea el reparto. Luego, Ok. esta obra, ¿qué época? Macbeth es medieval, ¿no? ¿Quién nos puede hacer el vestuario? Mm, Vestuarista. ¿Quién nos puede hacer la zapatería, la peluquería, Ah. etcétera? Y así hasta que se conjunta todo, todos los elementos. Ok. Y el productor es el que maneja los dineros. Y si te puedo pagar esto o no te puedo pagar aquello, o por qué no compramos esto en lugar de aquello. Y el productor es, digamos que la parte económica, no que él ponga el dinero necesariamente, Sí. pero sí el que lo maneja. Ok. De acuerdo. ¿Qué tan pesado es ser el actor principal de una obra o Muy actriz pesado. principal? ¿Sí? Muy pesado. Cargas, es una responsabilidad terrible. Es de verdad es de verdad un peso muy fuerte. Muy, muy fuerte. Sí, Porque finalmente es la cara más visible sí, de toda la obra. sí. ¿Se puede decir que desarrollas callo para ser actor principal o...? No, fíjate No. que ese es uno de los puntos básicos también Sí. para que la gente crea que eres exitoso o no. Si eres el protagonista o, como se denomina, el estelar, Ajá. entonces eres importante. Pero resulta que un actor, en general, de pronto es el estelar, de pronto es el villano, de pronto es el actor de carácter. Ajá. Esos son los actores. Ok. Así se manejan. Es decir, claro, Juan Lombrando es un actor exitoso que vende porque tiene taquilla, entonces escriben obras, películas para él. Ok. Qué interesante. Se escribe para ese actor en específico. Pero son casos muy especiales, muy particulares. Ok. Ya hay Robert De Niro, ya es un Al Pacino, Ya es otra cosa. Es Es decir, otro, ajá. eso ya es otra cosa. Ahora, esto no significa que ese actor en un momento dado pueda hacer todo tampoco, ¿eh? Ojo, Ok. puede o no poder hacer todo. Los hay que pueden hacerlo, pero no todos. De acuerdo. Una última pregunta, nada más volviendo al tema del teatro. A veces veo que hay 2 presentaciones en un día durante una semana. Me ha pasado ver. ¿Cómo le haces para aguantar esa sesión? O sea, para mí es como una sesión de gimnasio, ¿no? Casi, casi. Es un desgaste, me imagino que muy, Sí, muy fuerte. sí. Mira, ¿Cómo es la vida de un actor Una- para resistir, o sea, la resistencia física de 2 obras de teatro durante... una obra teatral Ujú. requiere de un esfuerzo equivalente al de una secretaria durante una semana, 8 horas de trabajo diarias. Eso es lo que implica el Una. esfuerzo de una obra, Teatral. de una función. Sí. Calcula. Wow. Ahora, ¿qué sucede? Primero, te dedicas a eso nada más y descansas cuando tienes que descansar. Terminas tu trabajo y descansas. Y toda la mañana hasta la hora de la función reposas para entrar Sí. a escena con toda la energía que has
resguardado y que has logrado adquirir Sí. alimentándote correctamente, sin despilfarros y tonteras de comer chatarra, de beber. Los vicios, bueno, Los vicios, claro, los todos, normales. en todas las carreras. Sí. Eso Me bueno, queda claro, ¿no? Eso es la diferencia. accidentes hasta lo que sea, es Sí. correcto. Entonces, esa pregunta te la hice porque, bueno, sabes, doy conferencias de a veces hasta entre 3 y 5 horas, y la verdad es que cuando acabo siento que trabajé una semana entera durante... acabas hecho una piltrafa. Sí, Yo sé, o sea, yo sé. feliz, o sea, Sí. acabas feliz porque Por supuesto, eufórico estás de haciendo haber- lo que... de haber- exactamente. claro. Pero- El aplauso nutre del alma de cierta Pero manera. media hora después, cuando la adrenalina baja, estás hecho un auténtico trapo. Te quieres ir a dormir, es Te correcto. te quieres ir a dormir Exacto. para reponer Sí, exacto. energías. Es claro, correcto. claro. No, muy interesante. Sí. Yo creo que podemos seguir sacando temas y temas, es padrísimo. Sí. De hecho, me hubiera encantado tener más tiempo, pero ¿te puedo volver a invitar? Por supuesto, me encantaría, con muchísimo gusto. Bueno, entonces Sí. ya quedó una próxima invitación para Claro, un claro. programa en el futuro Claro, próximo. con un host como tú que me deja soltar. No, claro. De hecho, yo nada más soy un intermediario. La verdad es que el objetivo es que tú puedas comunicar y enseñar y pasar toda esa experiencia que tienes. Es que no se da, no es fácil. El host siempre quiere llevar la batuta y sobresalir. Entonces, Bueno. de pronto no permite que el invitado se explaye, suelte, hable y diga. Bueno, no, en mi caso, yo soy el primero que quiere aprender, así que todo lo que quieras decir No, adelante. encantado la vida. No, Cuando un placer. quieras, estoy dispuesto. Muchísimas gracias por todo. Y amigos, gracias por habernos sintonizado. Estamos transmitiendo desde la revista Peninsular en Mérida, Yucatán, México. Un saludo a todos ustedes y un agradecimiento a mi buen amigo Rodrigo Menéndez por permitirnos estar aquí y haber transmitido el día de hoy este programa con Álvaro Carcaño Ricalde. Un placer, nos seguimos viendo y espero que tengan un excelente fin de semana. Hasta la vista.